Buenos días con todos, qué gusto estar juntos como hijos de Dios delante de nuestro Padre. Sabemos que este es el día que hizo el Señor y este es el día del Señor consagrado para Él. Vamos a regocijarnos en su presencia. Bienvenidos todos y queremos reconocer a las personas que están aquí por primera vez. Usted está aquí por primera vez, queremos solamente reconocer y darle la bienvenida. ¿Puede levantar su mano, por favor? Las personas que están aquí por primera vez. ¿Alguien más? Con confianza. Bienvenidos, bienvenidas. Camina siempre. Antes de ir a la palabra, siempre tenemos esto por principio. Siempre rendimos cuentas al Señor. Pero también queremos mostrarles a ustedes lo que Dios está haciendo en esta congregación con su proyecto que se llama Maná del Cielo. Vamos a hacerles un resumen rapidísimo de lo que hemos hecho en este tiempo con la gracia, con la misericordia del Señor y también con algunos aportes que ya me voy a referir de las personas que están aquí en esta congregación. Vamos a ver entonces. Ahí tenemos Maná del Cielo. Ese es el proyecto que nació en el corazón del Señor y queremos presentarles nuestro reporte trimestral. El siguiente, por favor. La palabra del Señor dice: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Por eso, en esta ocasión, en este primer trimestre, hemos entregado 100 canastas de víveres a las personas de la congregación. Por ese principio, porque dice que primeramente hagamos todo por los hermanos en la fe. Sí, por favor. Ahí estamos, dejando la evidencia de lo que entregamos conforme a estos principios de la palabra. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Sabemos que nuestras necesidades, cuando pasamos nuestras necesidades, son momentáneas, pero Dios es eterno y su bendición permanece para siempre. Luego dice la palabra: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Por eso hemos entregado en este trimestre 1,390 raciones alimenticias a las personas de escasos recursos. Esto lo hacemos aquí en el Parque de Santa Rita. Ahí tenemos la evidencia de todas nuestras intervenciones, de algunas, porque no todas están ahí, algunas de nuestras intervenciones que hemos podido llevar el mensaje de la palabra, como dice también el Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino principalmente de la palabra del Señor. Por eso llevamos el mensaje de salvación, llevamos una palabra de vida, de esperanza, y también les damos alimento. Son 1,390 raciones alimenticias. Y como hemos anunciado, en el corazón del Señor estaba el tener el consultorio médico, Maná del Cielo. Lo tenemos ya para arrancar y lo vamos a hacer el próximo sábado. Vamos a iniciar con nuestras consultas gratuitas y también con la entrega de medicina gratuita, gracias al aporte de algunas personas de esta congregación y también de personas que no son de la congregación, sino de algunos laboratorios médicos. Los podemos hacer con la bendición, con la gracia y el favor de Dios. Y como siempre, ustedes tienen la preferencia. El día sábado, a partir de las 9 de la mañana, vamos a comenzar ya con la atención médica. El médico ya está aquí con nosotros y lo va a hacer con todo su corazón. Gracias a Dios por su vida. Y ustedes pueden venir a partir de las 9 de la mañana. Si tienen una preferencia, también alguna persona conocida de ustedes también lo pueden traer. Vamos a estar atendiendo desde las 9 de la mañana del día sábado. La palabra también dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida.
y el que gana almas es sabio. Este es un principio de nosotros, ganar almas. Para eso estamos. Para eso estamos como congregación y como Maná del Cielo. Y por eso, en este periodo, durante estos 3 meses del año, Maná del Cielo ha alcanzado para el reino aproximadamente a 500 personas. Hemos estado interviniendo, hablándoles del Señor, compartiéndoles la palabra, y algunas personas que han escuchado están ya recibiendo esto. Queremos decirles gracias por sus aportes para seguir cumpliendo con la visión y misión del proyecto Maná del Cielo, y de esta manera ver vidas transformadas para la gloria de Dios. Gracias a todos ustedes que hacen sus contribuciones. Gracias a todas las personas que prestan su servicio preparando esos alimentos de calidad para darles, porque no son cualquier clase de alimentos para darles a las personas. Gracias a todas las personas que también salen a trabajar, a llevar el mensaje de salvación. Gracias a todas las personas que han colaborado para hacer realidad este proyecto también del dispensario médico. Gracias por sus colaboraciones. Sigamos aportando, porque las manos nuestras se hicieron para dar conforme al corazón de Dios. Y mientras más damos, más agradado va a estar el Señor, y también vamos a bendecir a muchas gentes. Tenemos manos y corazones para bendecir, para llevar mensajes de vida, y que la vida de muchas personas sean cambiados para la gloria de Dios. Este es nuestro primer reporte de este año. Ahora sí estamos listos para la palabra. En esta mañana vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13, y en este capítulo usted puede ver rápidamente que ese capítulo tiene 7 parábolas, y en Dios utiliza esas 7 parábolas para explicar sobre el reino de los cielos. Vamos a ver, les voy a leer así rápidamente. En el capítulo 13 tenemos la parábola del sembrador, luego tenemos la parábola del trigo y la cizaña, luego tenemos la parábola del grano de mostaza, luego de la levadura, luego tenemos el tesoro escondido y la perla de gran valor, y luego tenemos la parábola de la red perdedera, y luego tenemos la parábola del dueño de casa. 7 parábolas, y en cada una de ellas comienza diciendo: y el reino de los cielos es igual que. El reino de los cielos es comparable, así habla siempre del reino de los cielos. Pero antes de ir a estas parábolas, quiero explicar algo que está dentro del contenido de Mateo 13. Vamos a ir, por favor, al versículo 11 primeramente. Desde el 10 por favor. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Les dice: ¿por qué les hablas en parábolas? Y miren la contestación del Señor Jesucristo, versículo 11. Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros, ¿a quién les estaba dirigiendo? A los discípulos. Porque a vosotros se os ha concedido conocer ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mire qué privilegio tenemos nosotros también al ser discípulos del Señor Jesucristo, ser revelados, llegar a conocer los misterios del reino de los cielos. En otra versión dice los secretos del reino de los cielos, y en otra versión miren lo que dice: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se les ha dado a conocer sobre el reino de los cielos. ¿Qué privilegio tenemos ahora? Muchas personas hasta el día de hoy no conocen lo que es el reino, y además no se han introducido al reino de los cielos, y no disfrutan de lo que es el reino de los cielos. Pero qué privilegio que tenemos nosotros de ahora entender, comprender y estar siendo parte del reino de los cielos. Vamos a ver también el versículo
16 y 17, los versículos 16 y 17. Pero dichosos vuestros ojos, mire cómo le dice, dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¡Qué privilegio! Muchos dicen ahí, muchas personas profetas y justos no conocen, no ven, no oyen lo que es realmente el reino de los cielos. Tenemos nosotros ese privilegio de conocer, de entender y ser parte del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición tenemos! Y por eso necesitamos tener este dominio, este conocimiento de lo que es el reino, pero sobre todo introducirnos en el reino y tener las evidencias del reino. Solamente cuando vivimos a la manera de Dios en el reino de los cielos, nuestras vidas van a ser completamente diferentes y vamos a ver cómo es realmente lo que es vivir en el reino. Y vamos a comenzar entonces con estas parábolas. Y vamos a ir a la palabra desde el versículo 1, Mateo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él, ¿cuántos? Multitudes. Por lo que subió a la barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Se dan cuenta? Y les dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Siguiente verso. Y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, otras al 60 y otras al 30. Aquí tenemos la primera parábola, la parábola del sembrador. Este es el inicio. Y aquí vamos a ver algunas verdades. Dice que un sembrador salió a sembrar. Y quiero que ustedes miren bien, porque a veces leemos pero no nos damos cuenta. Por eso es importante tener la revelación antes que solamente el conocimiento, porque la revelación nos lleva a la transformación. Y dice que este sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó. Casi todas las versiones hablan de caer. Cayó junto al camino. Otra dice que cayó ¿en dónde? En pedregales. Luego dice que otra cayó entre espinos. Y otra parte cayó en tierra buena. Hay 4 entonces aquí lugares donde cayó la semilla. Y esta es la única, mejor dicho, es una de las principales donde el Señor Jesucristo hace la explicación. Y vamos entonces al versículo 18. Y dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Verso 19. A todo el que oye la palabra del reino, con atención, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, la primera que se sembró, dice aquí se sembró, pero en la anterior dice que cayó junto al camino. Entonces el sembrador salió y empezó a echar semilla.
Y ahí cayó en 4 tierras. Y mire lo que dice. Esta primera tierra es, ¿cuál era? Junto al camino. Y dice que el que se fue sembrado junto al camino, ¿qué pasó? Aquí dice claramente, es comparable a aquel que oye la palabra. ¿Cuál palabra? Del reino. Mire, cuando el enemigo sabe que estamos impartiendo la palabra del reino, ahí se hace presente él, porque sabe la importancia de lo que es la palabra del reino, la vida del reino. Y él mismo viene y se va llevando. ¿Pero cuándo? Aquí está la explicación. Dice, y no la entiende. Cuando usted no la entiende, el enemigo rápidamente lo va a llevar. Rápidamente se va a llevar, va a arrebatar lo que fue sembrado. ¿Pero en dónde dice que fue sembrado? ¿En dónde dice que fue sembrado? En el corazón. Por eso hay muchas personas que tienen problema en el corazón y por eso no reciben la palabra del reino. Tenemos que examinar nuestro corazón. Ahí dice clarito, lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, es exactamente lo que la semilla como que cae junto al camino. Es porque hay problemas en el corazón y por eso tenemos que examinarnos si tenemos problemas en el corazón. ¿Tenemos falta de perdón? ¿Cómo está nuestro corazón herido? ¿Cómo está nuestro corazón ansioso? ¿Desesperado? Entonces esta primera tierra tiene que ver con la condición del corazón. Y si el corazón no está correcto, obviamente esto va a impedir que sea sembrado en su corazón. Y como es como que estuviera frente al camino, dice que viene el enemigo y enseguida lo arrebata. Y más aún cuando no entiende. Porque hay personas que siempre hacen prevalecer su opinión. Por eso tenemos que estar dispuestos ahora a hacer lo que dice la palabra, para llevar la palabra del reino a nuestro corazón y tener una vivencia totalmente diferente. Verso 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ahora está hablando de la segunda, ¿no es cierto? La parte que cayó en pedregales. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Ponga atención, por favor. Esta segunda tierra, dice, es el que oye la palabra y enseguida la recibe. Oye y la recibe. ¿Cómo la recibe? Con gozo. Pero dice, no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Hay muchas personas que dicen, antes que no estaba con el Señor me iba mejor, ahora que estoy con el Señor me pasan tantas cosas. Entonces la reciben con gozo, pero después dicen, no, algo está pasando. Hay algunas personas que en este tiempo, y algunas personas de esta congregación, que en este tiempo están pasando pruebas, y ahí es donde se ve si en realidad está sembrada la palabra en su corazón del reino. Porque nosotros te vamos a pasar, la palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos va a sacar bien librados. Entonces yo debo entender esto. Y no importa la prueba que estemos pasando, esta nación está pasando por una prueba, pero ¿sabe qué? ¿Saben para qué sirven las pruebas? Esto les enseñaba también a las personas del post-encuentro. ¿Saben para qué sirven las pruebas? No para salir corriendo. Les decía, a cada uno de nosotros, desde la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿qué nos tomaba? Pruebas. ¿Y para qué eran las pruebas? Para darme cuenta que estoy yo bien, que tengo buen conocimiento y que estoy por arriba del medio y estoy también aprobado, porque de las pruebas yo salgo bien aprobado. El de la prueba dice aprobado, usted lo ha aprobado.
Y es bien importante ser aprobado, salir bien de las pruebas en el reino de los cielos. Para eso sirven las pruebas, no para salir corriendo. Vamos a pasar por aflicciones, pero dice el Señor que de todas nos va a sacar más que de librados. Entonces yo debo entender. Y las pruebas son momentáneas, pero como siempre le digo, la misericordia, la gracia, el favor y el poder de Dios es eterno, porque tenemos un Dios eterno. Eso va a pasar. Pruebas van a venir. Entonces están recibiendo la palabra del reino y dicen, pero está sucediendo esto, estoy sintiendo, está pasando esto. Ya, eso es momentáneo. Resista la prueba, pase la prueba y va a ver que con Dios todo es posible. La siguiente tierra dice, mire cómo dice, ¿no? Enseguida tropieza y cae. Enseguida tropieza y cae. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mire ahora a estas personas. Dice, se siembra la semilla, dice entre espinos. Este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo. Entonces, cuando dice más las preocupaciones del mundo, ¿en dónde está su enfoque? En el mundo. No está su enfoque en el reino, está su enfoque en el mundo. Es más del mundo, está viviendo más, está recibiendo las noticias del mundo, está siendo influenciado por el mundo. Entonces el mundo está cerca de él. Y por eso dice aquí las preocupaciones del mundo. Y otra cosa, dice, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Ahogan la palabra. ¿Se da cuenta hasta qué punto llegan? ¿Por qué? Porque la gente está más materializada. Los hijos de Dios somos espirituales, pero el mundo está en función de lo material. Solamente le vislumbra a ellos el dinero, las cosas. Eso es cuestión de mundo. Pero nosotros como hijos del reino no tenemos que tener esas preocupaciones. Más aún, es obvio, dicen las preocupaciones del mundo. Entonces las personas están más enfocadas en el mundo y ahí es evidente. En el mundo, ¿quién está gobernando? El príncipe de las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces esas personas que todavía están preocupadas por el mundo, están siendo gobernadas por el mundo. Eso es evidente. Siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas. Entonces para mí es un hecho. O ellos están cerca del enemigo, o el enemigo está cerca de ellos. Eso es así de sencillo. Y por eso les roba la palabra. Eso es evidente. Y también preocupados, miren, preocupados. Hay muchas personas que tienen un desorden. El reino es un reino de orden. Dios es primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero las personas quieren buscar primeramente la añadidura, quieren buscar las cosas. Solamente quieren tener cosas, quieren tener dinero. Y lo peor de todo es que se afanan por el dinero, le dejan al Señor. Van primeramente a trabajar antes que estar con el Señor. Y ponen esa primera prioridad del dinero, el trabajo, el dinero, el trabajo. Pero el Señor es el primero. Y cuando uno tiene este orden divino, entonces vamos a tener los efectos y de hecho los resultados positivos del reino de los cielos, de lo que es vivir en el reino de los cielos. Y vivir primero buscando el reino de los cielos. Todas las personas piensan que el dinero es todo, hasta que le hacen el dinero un Dios. Dios no es dinero. Dios, nuestro Padre, es todo para nosotros. Y cuando nosotros buscamos a Él primero, todas las cosas van a ser dadas por Él a la manera de Él. Porque en este sistema del mundo gobierna el príncipe de las tinieblas, pero en el reino de los cielos gobierna Dios. Y si estamos bajo el gobierno de Dios, todo está bien. Todo, absolutamente todo está bien. Y luego dice, pero aquel en quien se sembró la semilla,
en tierra buena. Este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Te das cuenta que en el primero no entendía, por eso le robaba? Pero ahora dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Este sí da fruto y produce. Uno al 100, otro al 60 y otro al 30. El reino de los cielos es productivo. Y miren, hay personas que obviamente reciben la palabra, no entienden. Por eso uno tiene que ir y buscar en la palabra y decirle: Dios, ayúdame a entender esto. Pero hay otras personas que reciben la palabra, como las primeras, no, y reciben con gozo. Dice: qué buena que estuvo la palabra. Salen después de una hora, o ni siquiera es una hora. Vienen entrando las otras personas y se encuentran y dicen: ¿qué tal estuvo la palabra? Buenaza. ¿Y de qué hablaron? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué le roba el enemigo? Porque están con el celular, porque están ahí en Facebook, ahí están en Instagram, ¿sí? Ahí metidos en cosas, o distraídos, o pensando que voy a cocinar, solo tengo porotos. ¿Sabe qué? Aquí pone toda la atención, porque el rey nos está hablando. Esta es la palabra del rey. Y cuando el rey habla, todo está bien. Y dice que da fruto de unos del 100. Qué bueno, tenemos que llegar al 100. Pero otros dan del 60. ¿Y es bueno o no es bueno? Claro que es bueno. Pero los que tienen 60 tienen que llegar más. Tienen que ir al 70, al 60, al 80, al 90 y después al 100. Y otros ya tienen el fruto del 30. Eso también es bueno. Lo que no es bueno es no tener fruto. Por eso aquí, amada congregación, iglesia, comunidad de fe, nosotros estamos determinados para dar fruto. ¿Saben por qué? Porque si no damos fruto, el reino se nos va a hacer quitar. Yo ya les dije eso, les voy a recordar. Déjenme verlo. Aquí está. Mateo 21, 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado. ¿A quiénes va a ser quitado? Y será dado a una nación que produzca frutos. ¿A quién va a ser quitado? A los que no producen fruto. Ya tiene el fruto del 30, está bien. Tiene el fruto del 60, está bien. Excelente si tienen del 100 por uno. Pero a quien que no tiene fruto, ¿qué va a hacer? Les será quitado. Y miren lo que dice: será dado a una nación que produzca frutos. Comunidad de fe, tenemos que ser una congregación que produce frutos para el reino de los cielos. No es venir solamente acá, estar escuchando y después olvidarse. O algunos aparentemente tienen el conocimiento pero no lo aplican la palabra. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y aquí hay unas verdades bien importantes. Aquí hay unos principios bien importantes que a veces no se los ve, que a veces no se da cuenta, pero ahí está. Lo primero que veo yo ahí. Dice que el primero cayó ¿en dónde? Junto al camino. El segundo, en pedregales. El tercero, junto a los espinos. En esos lugares aparentemente nada aptos. ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, cae ahí la semilla, correcto. ¿Pero qué dice? ¿Ah? Por ahí escuché. ¿Por qué piensa que les pregunto? Para ver si estamos entendiendo. Voy a leer otra
Dice, en la explicación, ¿no? A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y lo arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata. Entonces, en cualquier tierra, ¿qué pasa con la semilla? Sembrada. Es tan poderosa. Es tan poderosa. Tiene en esencia la semilla tanto poder que donde quiera que es sembrada, siempre hay un resultado. Pero no depende de nosotros si nos dejamos arrebatar. ¿Está claro o no está claro? Entonces, eso tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. La palabra del reino, de hecho, debe estar sembrada en personas que están dispuestas a dar frutos, como habíamos visto. Pero de hecho, tiene tanto poder la semilla, tiene tanto poder para donde quiera que cae, ahí, donde quiera que cae, ahí está haciendo efecto. Donde quiera que cae. Donde quiera que cae. Porque ¿no es cierto? Dicen que hacen, ahí pasó algo, en cualquiera de esos territorios. Es mejor, claro, donde hay tierra buena, pero donde quiera que caiga la palabra. ¿Por qué piensan que decimos nosotros? La palabra ya fue sembrada. Eso es típico, ¿no? Dicen la palabra ya fue sembrada. ¿Y qué dice también la palabra? Dice que siempre va a cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Tarde o temprano, esa palabra va a producir algo. ¿Saben por qué? Porque la semilla tiene en esencia poder para producir. Es lo primero que debemos entender. Lo segundo, aquí vemos que se va perdiendo, el enemigo viene, se va llevando, ya les dije no, porque las personas todavía siguen en el mundo, entonces ellos siguen gobernados por el príncipe de las tinieblas, están tan cerca del enemigo, el enemigo está cerca de ellos, y obviamente por eso sucede. Pero lo siguiente es que en el reino de los cielos no hay pérdidas, solo hay inversiones. En el reino de los cielos no hay pérdidas, solo hay inversiones. A veces pensamos que se perdió todo, a veces pensamos que ya está perdido todo, pero no es verdad. Yo le voy a mostrar con la palabra. Y aún cuando el enemigo viene y roba, como dice aquí, que les roba la palabra, un día va a tener que devolver. ¿Cuánto? Lo voy a mostrar con la palabra. Me parece que es Joel 2:25 primeramente. Miren, ¿qué dice? Lean todos, por favor. Él dice, aunque hayan comido, yo los voy a compensar. Por los años que han comido, ¿se da cuenta? Por los años, Él nos va a compensar. En realidad, en el reino de los cielos no hay pérdida, porque usted está invirtiendo en el reino de los cielos. Y cuando usted ha invertido tiempo y todo lo que usted ha invertido en el reino de los cielos, siempre va a tener ganancia. El reino de los cielos siempre nos lleva a ganancia. No va a perder. Y me parece que es Proverbios 6:31. El siguiente. Mas cuando es sorprendido, el que robó, ¿paga cuánto? 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Es decir, que no hay pérdida. ¿Sabe qué hay? Hay recompensa y aún vamos a ser recompensados 7 veces más de lo que nos ha robado el enemigo. ¿No les da gozo? Entonces muestre su cara.
Por tanto, en el reino de los cielos, ¿qué pasa? No hay pérdida, hay inversión. Aquí, cuando uno entiende que el reino de los cielos se invierte, cuando usted tenga ya un poco más de conocimiento, no puedo hablar mucho de esto, pero cuando usted tenga un poco más de conocimiento se da cuenta que es una inversión. Sí, hay riesgos de la inversión. Cuando hablamos de teoría económica, hay riesgo en la inversión, pero si no invierto, entonces no paso el riesgo, tampoco voy a tener los intereses y la recompensa de la inversión. Pero aquí, en el reino de los cielos, debo entender que no voy a tener. Cuando estoy caminando en el reino de los cielos, no voy a tener pérdida. Y si en algún momento pierdo, eso va a ser retribuido, eso va a ser recompensado y voy a tener el interés de lo que yo invertí en el reino de los cielos. En el reino de los cielos siempre hay ganancia. Esto tiene que estar en su corazón. Y le voy a dar otra vez. En el reino de los cielos, aún lo que parece que está muerto, tiene vida. Eso es el reino de los cielos. Solamente le voy a adelantar. En el reino de los cielos, aún lo que parece que está muerto, cobra vida. Esto desde el principio. Pero me parece que está en el libro de Números. Números 17, versos 7 y 8. Aquí habla sobre la vara, esta vara. Dice, y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que al día siguiente, la vara, ¿qué es una vara? Imagínense que es una vara. Es un palo ahí seco, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para todo está claro? Entonces dice, Moisés, al día siguiente, entró en la tienda del testimonio. Y aquí, que la vara de Aarón de la casa de Leví, ¿qué había pasado? Había retoñado. Y no solamente que había retoñado, ¿qué más pasó? Echó botones. Y no solamente que echó botones, que había producido flores y almendras maduras. Es decir, que aún lo que parece muerto va a cobrar vida. En el reino de los cielos no hay muerte. En el reino de los cielos siempre caminamos con vida y vida abundante, porque Jesucristo, que es el Rey de los cielos, dice que ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Aún lo que parece muerto va a cobrar vida en el reino de los cielos. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y fue donde Lázaro, que estaba muerto, le dijo, Lázaro, sal. Entonces, lo que estaba muerto cobra vida. Este es el reino de los cielos al cual pertenecemos. Lo que parece muerto, su matrimonio. Lo que parece muerto, su negocio. Lo que parece muerto, no le vean de al lado. Él va a cobrar vida. ¿Seguimos? O sea, con una cara como que estamos. ¿Se da cuenta? Aquí se nota la preocupación. Están preocupados de las noticias. ¿Y ahora cuántos muertos habrá? Así hayan muertos, van a resucitar. ¿Sabe qué? Yo les decía el día de ayer, qué inspiración de Pablo. Cuando los hijos de Dios nos movemos y cuando el reino de Dios se mueve. ¿Saulo quién era? ¿Sabe quién era? Era un gran criminal. Era un gran criminal, Saulo. Mataba especialmente a quienes, a los cristianos. Era un perseguidor. Y el Señor dice, a ese hombre lo voy a coger, a ese hombre lo voy a coger, a ese hombre lo voy a utilizar. Y cuando le empieza a hablar el Señor Jesucristo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe qué? Hay muchas personas que están persiguiendo a hijos de Dios, y a esas personas que están siguiendo a hijos de Dios están persiguiendo al Señor mismo. Y Él le va a decir un día, ¿por qué me persigues? A esos que están extorsionando, a esos que están queriendo hacer daño a esta nación, a esas personas el Señor los va a levantar, así como lo hizo con Pablo. Pablo era un ladrón y ahora lo conocemos como es un hombre que ha llevado vida y esperanza a las naciones. Ese es Pablo, y a esas personas Dios lo va a utilizar para la gloria de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando el reino de los cielos sea real en esta tierra y cuando usted hable del reino de los cielos. Aleluya.
preguntaba al Señor, ¿y por qué a Saulo? O sea, porque él estaba determinado. Yo necesito gente determinada para hacer mi obra, determinada para extender el reino. Así como son determinados para esas cosas, van a ser determinados para también para aquí. Así tenemos que aprender a vivir. Porque, bueno, puede ser. Me voy a saltar una parábola para llegar a esta parábola que es preciosa. Vamos a 31. Estamos en Mateo 13, 31. Les refirió otra parábola, diciendo, que siempre comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante, siempre está haciendo una comparación. ¿A qué comparó el Señor? ¿Por qué comparó el reino de los cielos? Mire con qué comparó. Es semejante a un grano de mostaza. ¿Cuántos conocen la semilla de la mostaza? ¿Cómo es? ¿De qué porte? Un poquito más pequeña que la de linaza. ¿Y cómo es de la de linaza? Un poquito más pequeña que cuál. Ya. Casi no se le alcanza a tomar con la mano, entre los dedos, perdón. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Se dan cuenta siempre la semilla? Sembró en su campo. Mire esta semilla. La siguiente. Y que de todas las semillas, de todas las semillas, ¿esta semilla cuál es? La más pequeña. Pero aquí viene un pero cuando ha crecido, ¿qué se vuelve? Mayor de las hortalizas y se hace como árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¡Qué impresionante! Dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita. ¿Y a dónde llega a ser qué? Un árbol. Ya vamos a llegar allá. O sea, de una semilla tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, llega a hacerse un árbol. Y aquí quiero que le quede claro, porque hay muchas cosas que se dicen, pero no es específicamente lo que dice la palabra. En el reino de los cielos se comienza con lo más pequeño. En el reino de los cielos se comienza con lo más pequeño. ¿Se dan cuenta? Muchas personas quieren enseguida, quiero tener esto. Bueno, un ratito. En el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla. Que es la más pequeña, la más pequeñita. Y esa semilla tiene su propia naturaleza. La semilla de mostaza, según lo que dice la palabra, tiene que ser, según su naturaleza, ¿qué tiene que ser? Hortaliza, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Esta semilla no se conforma con ser hortaliza. Dice, no, yo no voy a ser hortaliza, yo voy a ser un árbol. Le pregunto, ¿así somos nosotros? Y dice que llega a ser un árbol, o sea, va más allá. Crece de tal manera y dice, yo me voy a romper de ser hortaliza. Voy a romper todos los límites. Ya voy a hablar de eso. Voy a romper todas las limitaciones. Y voy a hacerme un árbol. Y voy a hacer un árbol de tal manera, dice que es el mayor de las hortalizas, y se hace árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Es decir, que se vuelve ¿qué? Unas ramas donde otros seres empiezan a anidar. Qué impresionante que es el reino de los cielos. Y yo les voy a hablar rápidamente en 2 minutos. Cuando llegué a la comunidad de fe, había una casa donde se reunían. Después pasaron a la Japón. Yo ahí ya me separé por otras cosas que ahí fui desviado del enfoque de Dios. Hasta cuando volví a retornar nuevamente a la comunidad de fe.
Y una persona me dijo, ahora hay una comunidad de fe en el sur. Le dije, eso está mejor. Como siempre sabemos decir, porque como yo vivo en el sur, y antes yo no tenía problema, porque la célula donde yo asistía era en Carcelén, y yo vivía aquí en el Pintado. Y mire, yo me iba desde el Pintado me iba a Carcelén y no tenía ningún problema. No decía, ay, muy lejos está. No hay cómo. Entonces llegué allá, me dieron la dirección y entré. Y era una casita, no era casa, era un piso de un departamento, de un edificio, un piso pequeño, un departamento. Y ahí les encontré, eran un puñado de personas. Y ahí comenzamos. Y después dimos un salto aparentemente bien grande. Aparentemente bien grande. Salimos de ahí, fuimos frente, o mejor dicho, al lado de Pablo VI. Ya éramos más. Ahí llegó mucha gente a conocer al Señor. ¿Cuántos están aquí todavía los que estaban en el Pablo VI? Levanten su mano. ¿Se dan cuenta? Y después dimos un salto enorme. ¿Sabe dónde fuimos? Fuimos al antiguo Kiwi, frente al cuartel Mariscal Sur. Era una nave casi como esta. Pero ya le voy a decir cómo comenzamos. Después nos mandaron de ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí ahora ¿qué hay? Un centro comercial. ¿Cómo es que un centro comercial puede ganar a la iglesia? Después nos fuimos por otro lugar un poco tenebroso, no quiero decir dónde. Gracias a Dios. Y después nos fuimos al Guía School. ¿Cuántos estuvieron en el Guía School? Levanten su mano. Ya son bonitos. Pero ¿saben qué pasaba? Todos siempre estuvimos como arrendando desde lo más pequeño. Pero ¿sabe cómo comenzamos? Comenzamos desde lo más pequeño. Y ahora, esta es la propiedad del Señor, para la gloria del Señor, porque así es el reino de los cielos. Y quiero decirle, este no es el final. Un coliseo grande espera para la comunidad del comercio. ¡Cuando lo creen! A veces pensamos que esto es no. Tenemos que entender eso. No me voy a conformar con lo que soy. No, voy a romperme los límites. Por eso dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda. Así es. Ahora debo entender que esa semilla, por más pequeña que sea, no es su apariencia. ¿Qué es lo más importante? El potencial que hay en ella. Para crecer, para romper las barreras y volverse un árbol. Quiero decirle, no se vea menos que nadie. En usted hay un potencial. Rompa esos límites y aprenda a vivir como un verdadero hijo del reino, hijo de Dios, que no ve imposibilidades, sino que siempre ve las posibilidades de su reino. Y cuando usted ve las posibilidades de su reino, dice que todo es posible para usted y para el que cree, y de hecho, para Dios todo es posible. Ese es nuestro reino. Ese es nuestro reino. Así, debo entender que algunos que se ven la cara y dicen, ¿podré llegar a hacer algo? Sí, no está en su apariencia, sino en el potencial que está acá. Porque está por la apariencia. Uno se siente menos que los demás. ¿Por qué? Usted es un hijo de Dios, usted es imagen y semejanza, no es solamente apariencia, usted tiene imagen de Dios. Aprenda a verse como hijo del reino.
tiene por qué verse menos que los demás. Los hijos del reino, en los hijos del reino, no hay complejo de inferioridad ni tampoco de superioridad. Somos verdaderos hijos que entendemos cuál es nuestra fuente, cuál es el potencial, porque Él dijo: les voy a hacer, les vamos a hacer al hombre. Esto es general, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y por eso lo primero que le dice al hombre es: fructifica, porque sabe que en esencia estamos hechos ¿para qué? Para dar fruto. Y porque damos fruto, comunidad de fe, no va a ser retirado el reino va a extenderse aquí en comunidad de fe, porque vamos a dar fruto. Ese es el principio de la palabra. Así es que no se vea menos que nadie. Yo le voy a pedir algo ahora. Si usted se ha visto menos que alguien, póngase de pie. Solamente si usted se ha visto menos que alguien, póngase de pie. Tienen que ser honestos. Tienen que ser honestos. Que a veces se creen menos porque a veces dicen ellos mismos se clavan con su propia palabra. Dicen: es que yo no tengo capacidad, yo no tengo aptitud. Hay muchas veces, hay personas que les han dicho que son incapaces. Muchas veces son sus propios padres que les han dicho eso, que no van a llegar, que no van a progresar, que no van a avanzar. Yo aprecio su honestidad. Y ninguno de nosotros estamos aquí para juzgar a nadie. Y muchas personas también piensan que lo que viene de afuera es mejor. Eso no es verdad. ¿Sabe qué? Lo que viene del cielo es lo mejor. Y nosotros somos hijos del reino de los cielos. No es de un lugar físico, es de donde pertenecemos. Eso es lo mejor. Y quiero decirles a todos ustedes que ustedes fueron formados por Dios. A ustedes les dio forma Dios. Eso dice la palabra en el Salmo 139, que hemos sido formados en el vientre de nuestra madre, nos dio forma. Somos únicos. Somos genuinos, somos originales. No somos copias de nada. Y no tenemos que copiar a nadie, nada. Aún nuestras huellas son diferentes. Ese es el Dios que tenemos. Yo no tengo por qué compararme con nadie. Usted no tiene por qué compararse con nadie. Y no solamente que le dio la forma, sino que sopló sobre usted aliento de vida. Usted es el mismo Espíritu. Por eso dice: y el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu está aquí. Yo sé que esto les duele. Yo sé que esto duele. Pero hoy tienen que ser libres. Hoy es el día de su libertad. Vengan acá adelante. No eran tantos los que se pararon. Fíjese, no importa, no hay. A los que están aquí adelante, abran su corazón, por favor. Dios les va a hablar. Por eso lo primero que tienen que hacer es reemplazar las voces que escucharon que no fueron de Dios. Dios les va a hablar ahora. Dios nos ha hablado ahora. Y nosotros escuchamos esas voces. Y ser de su mismo padre, de su misma madre, de sus hermanos, de profesores. Esposas quizás escucharon de sus esposos, esposos de las esposas que no, muchas veces
dicen palabras hirientes. Y eso produjo un dolor y una herida de su corazón. Y muchas veces le están replicando esas palabras. Y es como que no pueden salir. Y como que están en una cárcel. Y muchos han sido rechazados con la condición aún física. Muchas personas aún han sido, como dicen ahora, bulliados. Y por esa vivencia han querido acabar con su vida. Pero cuando viene la revelación, como ahora que el Señor ha impartido su palabra, viene la revelación, ahora esa palabra trae transformación. Yo quiero decirles a todos fuimos formados, eso dice el Salmo 139, todos fuimos formados por Dios, por las mejores manos. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso somos. Usted tiene los ojos, la boca, la nariz, el cuerpo formado por el Señor. Él le dio forma. Pero en el mundo lo deformaron. Pero ese no es su final. Cuando venimos al Señor, Él viene y nos transforma y nos lleva al estado original, para que nosotros entendamos de qué manos fuimos hechos. Fueron las preciosas manos del Señor. Que eso tengan ustedes presente en su corazón. Y dice la palabra, y mi alma lo sabe muy bien. Esta es la clave, que en su interior usted sepa de quién es, quién le formó. Y el Señor le está hablando en este día, en este momento. Él está diciendo, tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que yo dije, lo que yo quise, lo que yo quiero. Si es que ahí cerraron sus ojos, usted empieza a verse en el vientre, y antes del vientre, antes del vientre de su madre, en el corazón del Padre. Y así estaba deleitando, dándole la forma a usted. Y por todo lo que usted oyó en esta tierra, en este mundo, especialmente en este mundo, y porque muchas veces nosotros prestamos atención a las palabras del enemigo, es que nosotros nos autolimitamos. Hoy es el día de romper esos límites. Porque así como es la semilla de mostaza, que estaba hecha para ser hortaliza, rompió esa naturaleza y dijo, no voy a ser hortaliza, voy a ser un árbol, y voy a crecer y voy a crecer. Y lo que parecía que no servía para nada, dice que esas ramas ahora servían para que las aves hagan nido. Ustedes están hechos para servir para el reino de los cielos. Ustedes están hechos para servir a esta sociedad. Ustedes están hechos para trastornar esta sociedad. No están aquí para escuchar la voz del Diablo. Por eso usted va a pedirle ahora perdón al Señor por haberse dejado llevar por esas palabras del enemigo. Y también va a perdonar a todas las personas que hablaron mal de usted. Perdone, porque eso es lo más importante. Perdone. Y ahora dice la palabra que ustedes acepten el amado. Ustedes aceptan por el amado. Dios no le ha rechazado. El Rey de Reyes y Señor de Señores a usted no le ha rechazado. ¿Por qué va a sentirse rechazado por la humanidad? ¿Por qué va a sentirse rechazado por una persona? Somos aceptos en el amado. Y cuando somos aceptos en el amado, nos aceptamos tal como somos y estamos en los brazos del Señor.